Libro de los Números, capítulo 14, versículo 39 al capítulo 15, versículo 21. Pero se empeñaron en subir a la cima del monte, aunque ni el arca de la alianza del Señor ni Moisés se movieron del campamento. Y el amalecita y el cananeo que habitan en aquel monte bajaron y los batieron y los dispersaron hasta Jormá. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la que yo os introduzco, y estéis comiendo el pan de la tierra, rendiréis un tributo al Señor. Rendiréis como tributo la primicia de vuestras moliendas, un pan trenzado. Lo rendiréis como tributo de la era. De la primicia de vuestras moliendas daréis al Señor un tributo por todas vuestras generaciones. Aquí se indica ya la necesidad de separar incluso en nosotros mismos lo enriquecedor de lo inútil. O sea, que seamos capaces de discernir entre lo que verdaderamente nos resulta benéfico y aquello que en definitiva es superfluo. En efecto, las santas emociones de nuestros sentidos, las cuales actúan según la virtud, recuerden, las emociones siempre que tienen que mantenerse en una estrecha relación con la virtud, son las primicias de la era del espíritu. O sea, en el campo espiritual, justo las primicias que aparecen son unas santas emociones cuando nuestros sentidos están regidos ya por la virtud. Por esto se la compara a una era campestre en la que se sacude el trigo. Y así como en la era del campo del trigo y la cebada son sacudidos y muchas veces aventados en el aire, precisamente para quitar toda la cascarilla, todo lo que es inútil, todo aquello que en definitiva no tiene ningún provecho, son entonces separados de la paja, porque la paja y las otras impurezas de las mieses se esparcen por doquier con un leve soplo de aire. De la misma manera, los pensamientos que son sólidos y de óptima calidad ofrecen el alimento que ha de ser ofrecido, como afirma Ambrosio en Sobre Caín y Abel. O sea que el Señor realmente quiere que nosotros ofrezcamos aquello que resulta sumamente provechoso y no cosas meramente superfluas, ni siquiera en términos interiores. De hecho, estas cosas superfluas, como sucede con las impurezas de las cosechas, en el caso del trigo, por ejemplo, estas impurezas, repito, suelen esparcirse con un leve soplo de aire y es la forma usual en la cual se va limpiando, en efecto, el grano. Así pues, toda esta impureza se va retirando hasta que finalmente se consigue una cosecha verdaderamente limpia, que en este caso responderían no solo a unas santas emociones guiadas ya por la virtud, sino por estos pensamientos sólidos que no están afectados por las impurezas de las cosas inútiles. Capítulo 15, versículos 22 a 41. Estaban los hijos de Israel en el desierto y encontraron a un hombre que recogía leña en sábado. Los que lo habían encontrado recogiendo leña lo llevaron delante de Moisés, a Aarón y toda la comunidad y lo detuvieron bajo custodia, porque no sabían qué se le debía hacer. El Señor dijo a Moisés: este hombre ha de morir, que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento. Nos parece algo de entrada sumamente severo, ¿no? Es decir, el hecho de haber infringido la ley, puesto que en sábado se había ya estipulado el descanso sabático y este hombre se pone a cortar leña, parece atentar contra la ley, entonces es inmediatamente condenado a morir. Si nosotros nos quedáramos en este sentido literal, claro que la lectura resulta pues hasta escandalosa, incluso por lo menos podríamos decirlo así, provocativa. No obstante, este hombre, que aparece definido de manera específica, era figura de Jesucristo, el cual en efecto, llevando la ley a su plenitud, es decir, cortando la leña en sábado, haciéndola extenderse más allá de los confines que en un principio habían sido establecidos, iba a ser castigado por su transgresión hasta la muerte. O sea, aquí encontramos cómo se da, por ejemplo, en este pasaje del libro de los Números, un nuevo anuncio de la pasión del Señor. Algo en lo que hemos insistido ya de manera frecuente, como en este caso en el Pentateuco, ¿no? Han sido varias las ocasiones en las que se menciona el advenimiento del Mesías, pero en términos de un ser sufriente. Alguien que incluso va a padecer la muerte, por ejemplo, en este caso, por haber llevado la ley a su plenitud. Además,
¿por qué fue tan duramente castigado aquel que recogía leña en sábado? Este es otro aspecto que también los padres mencionan, en este caso Juan Crisóstomo en las homilías sobre el Evangelio de Mateo. Porque si desde el principio se hubiese tolerado el desprecio de la ley, o sea, si se hubiera pasado por alto como si no hubiese ocurrido nada, entonces no se hubiera observado con suma atención posteriormente. O sea, era importante que desde el principio quedara clara la estricta observancia del cumplimiento de la ley. Por eso puede resultar ciertamente duro el castigo ante esta falta cometida por haber cortado leña. Por otra parte, que el castigo sea severo se debe a lo siguiente. Como la transgresión revestía un carácter nuevo y por ende habían dado ejemplo en un pecado nuevo, o sea, aquí el pecado en particular era la transgresión de la ley, algo que no había sucedido hasta ese momento, pues entonces también tenía que ser modélica la pena impuesta. Así pues, el que quisiera imitarlos después, o sea, el que quisiera seguir tras las huellas dejadas por esta transgresión, ya sabría a qué tipo de castigo atenerse. Por eso era tan importante que la severidad incluso fuera bastante remarcada para evitar que después hubiera continuadores. O sea, para evitar que se llevara a cabo de manera frecuente o constante la transgresión de la ley. Y incluso, aunque el castigo se difiriera en el presente, o sea, aun cuando no necesariamente fuera dado el castigo en este tiempo, al final acabaría cumpliéndose en el juicio final, como afirma Juan Casiano. O sea, que si no se daba satisfacción a esta infracción aquí, de todas maneras se iba a tener que realizar allá. Por eso, en todo caso, era mejor la severidad terrenal a la severidad, por ejemplo, ya alcanzada al momento del juicio final. O sea, tiene elementos prácticos sumamente ordinarios, pues, así como un sentido teológico, como lo mencionamos en relación con el Señor Jesucristo. Por último, aquí vemos también otra alusión a Cristo, ya que para evitar que murieran otras muchas personas por falta de prudencia, es decir, para evitar pues que murieran o perecieran muchos otros imprudentes, Dios hizo morir a uno solo en favor de todos los demás, como afirma Salviano en Sobre el Gobierno de Dios. Una idea ciertamente que muchos padres de la Iglesia comparten. Es decir, el hecho de que Dios mismo ha preferido que su Hijo muera antes de que mueran los pecadores, antes pues de que incurran en una muerte definitiva todos los demás, es decir, cada uno de nosotros. Así llegamos ya al capítulo 16, versículos 1 a 24. He aquí que Coré, hijo de Yizar, hijo de Kehat, levita, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, rubenitas, se alzaron contra Moisés junto con 250 hombres de los hijos de Israel, jefes de la comunidad, miembros del consejo, hombres importantes. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: esto es demasiado. Todos los de la comunidad, todos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué pues os ponéis por encima de la asamblea del Señor? Aquí ya queda claro en qué consiste el reclamo. Moisés lo oyó y cayó sobre su rostro, y habló a Coré y a toda su gente diciendo: por la mañana el Señor dará a conocer quién es suyo y quién es el santo, y hará que se le acerque. Hará que se le acerque el que él elija. Moisés envió a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron: no subiremos. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: habla a esa gente y diles: apartaos de las proximidades de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. En primer lugar, aparece aquí la sedición, la cual provoca muchas disputas y peligros. O sea, después de la posibilidad de transgresión, ahora emerge también la posibilidad sumamente peligrosa y dañina de la sedición. ¿Por qué hablaron de ese modo contra Moisés y Aarón, tanto Datán como Abiram? Pues por envidia. Es pues la envidia lo que realmente ofendió al Señor en este caso. O sea, vemos cómo el Señor no se queda en las apariencias o en aquello que pueda parecer
a primera vista, ¿no? De acuerdo a nuestros juicios. No, él se va al fondo y justo lo que repudia o lo que va a presentar como intolerable, en este caso en particular, es precisamente la envidia. Es decir, tanto Datán como Abiram y el propio Coré están hablando y actuando de esa manera por envidia, y ya sabemos que otros tantos lo siguieron en esta ruta. No obstante, el Señor hizo justicia a sus amigos y, como sabemos, se abrió la tierra y engulló a Datán. Por eso, si se acuerdan, en la Escritura el Señor mismo dio la indicación de que la demás gente se mantuviera a distancia de sus tiendas. O sea, que no mantuvieran ningún tipo de contacto con esta gente que estaba promoviendo la sedición. Y asimismo, por ejemplo, la tierra enterró a la familia de Abiram. Es esto pues lo que sucede a todos aquellos que ciertamente apetecen con venenosa envidia la gracia del cielo dada a Moisés y Aarón. El problema es entonces la envidia, no el verdadero deseo de recibir también gracias por parte de lo alto, incluso gracias abundantes. De hecho, la envidia es, como en este caso, la fuente de todo cisma. O sea, para este padre de la iglesia, todo cisma, cualquier cisma que ocurra, es debido a la envidia. Porque es la envidia, digamos, el motor principal que va a promover la sedición. Y como sabemos, la sedición genera disputas y finalmente rompimientos. Así pues, porque buscaban meramente honores terrenales y lo que querían era ser reconocidos en términos mundanos, pues fueron tragados por la tierra. O sea, digamos que la propia muerte que les acaeció tiene un significado simbólico. En efecto, los envidiosos se enojan porque sus criterios de vida son según este mundo terrenal, como afirma Casiodoro en el comentario a los Salmos. O sea, el problema con los envidiosos es que sus criterios de vida, es decir, los criterios que asumen para llevar a cabo su respectiva existencia, no corresponden precisamente con los criterios que Dios ha manifestado. De hecho, el envidioso, en efecto, se deja llevar por un modo de ser meramente terrenal. Y en este, digamos, modo terrenal es donde se generan las disputas, las discordias y, pues, evidentemente, todos los cismas. Por eso hay que estar muy al pendiente de que en el corazón de cada uno de nosotros la sedición no haga ningún acto de aparición, que ni siquiera estemos dispuestos a darle la más mínima cabida. Precisamente porque la sedición, como ya hemos mencionado, está basada sobre todo en la envidia. Y la envidia corresponde a un criterio de vida terrenal. Además, con este relato se nos deja en claro lo siguiente: los malvados, como Coré, Datán y Abiram, por su propia voluntad sediciosa, intentan destruir las disposiciones de Dios, pero no consiguen lo que buscan. Ahí está, digamos, el carácter marcadamente terrenal de los sediciosos. A un sedicioso no le gusta la forma en la que las cosas suceden. Es decir, no está para nada de acuerdo con las disposiciones de Dios mismo. De hecho, el sedicioso estaría encantado con que las cosas fueran de otro modo completamente distinto. Es decir, que las cosas se dieran según su propio parecer. No obstante, a pesar de que no les agradan las disposiciones de Dios, es decir, el transcurrir mismo de este mundo, no consiguen al final lo que buscan. No pueden, pues, contradecir ni echar por tierra la voluntad providencial de Dios mismo, ya que Dios, además de ser invencible, pues protege a sus servidores de los ataques de semejantes locuras. O sea, aquí también se ve que el Señor se va a mostrar sumamente cercano en relación a sus servidores, tan cercano que los va a proteger, los va a cuidar y los va a librar de cualquier tipo de situación de este tipo, como afirma Cipriano en Sobre la unidad de la Iglesia. Aprendan pues los disidentes a temer la conmoción de Dios, sobre todo porque con su disensión arrastran a otros tras de sí y causan mucho mal. Este es el problema con los sediciosos. De hecho, podemos decir que en realidad este es el problema con los herejes. O sea, el problema real, el problema de fondo con un hereje no consiste tanto en sus planteamientos equivocados.
o en las posturas exóticas que llega a asumir, o en sus afirmaciones disparatadas. No, la verdadera gravedad de una persona herética es que suele arrastrar a otros tras de sí. Es decir, hace caer a muchos otros. Él incurre un error y muchos otros ciertamente les seguirán. De ahí pues que causen mucho mal. De hecho, los malvados siempre murmuran criticando el juicio de Dios. Otra vez, a los malvados no les gusta pues que el mundo ocurra de esta manera. Quisiera que las cosas fueran totalmente distintas, porque se oponen, he ahí su maldad, a lo dispuesto por Dios mismo, aun cuando a nosotros, a lo mejor en un primer momento, nos resulta incomprensible o escandaloso o ciertamente desagradable. Por ejemplo, en este caso, ¿no?, con respecto a la elección de su sacerdote Aarón. O sea, lo que les molestaba es que Dios hubiera elegido a Aarón y no a ellos. Ahí se ve también este rasgo de envidia. En efecto, los tres disidentes, es decir, Coré, Datán y Abiram, querían ejercer el sacerdocio sin ser dignos de ello. O sea, querían el sacerdocio por pura envidia, ni siquiera era por un deseo recto, simple y sencillamente por envidia, ¿no? Para el envidioso nadie merece lo que él sí. Para el envidioso todos están mal menos él. Para el envidioso las cosas debieran ser de otra manera y claro, siempre a su favor. O sea, en este caso, ¿no?, estos tres disidentes quieren el sacerdocio, pero sin haber sido elegidos por el Señor. No reconocen o no aceptan que, por ejemplo, en este caso, el sacerdocio de Aarón sea producto de la gracia. Ellos lo quieren obtener a partir de una postura meramente impositiva, o sea, según su respectivo proceder. Por eso, pues, murmuraron y se encendieron en ira. El envidioso, además, es iracundo. El envidioso siempre se molesta fácilmente. Basta con que ocurra una situación mínima para que sienta emerger en su interior un incendio de ira donde expresará 1001 molestias. No obstante, son identificados como los responsables de la culpa en tanto instigadores de sedición y quedaron hundidos bajo tierra junto con sus 250 instigadores. O sea, no solo ellos van a quedar hundidos, sino también todos los que le siguieron. Al final, todos ellos quedaron atrapados y separados de todos los demás. Y eso es lo que hace también la sedición, como que encapsula a las personas en redes, ¿no?, erráticas y las aparta del resto. Muchos quieren justificar este apartamiento diciendo que se trata de cierta elección preferencial por parte de Dios, o hablan en términos ya abiertamente de que son los elegidos. Pero en realidad lo que no se dan cuenta y lo que ha ocurrido es que se encuentran separados de los demás porque se encuentran en un ámbito de perdición, como aquí ocurrió al terminar tragados por la tierra. Por otra parte, Coré, Datán y Abiram reconocían al mismo Dios que el pontífice Aarón y Moisés, pues vivían bajo la misma ley y religión. O sea, ellos tres, también son hijos de Israel. Han experimentado todo este acompañamiento del Señor a través de mucho tiempo. Reconocen pues al mismo Dios. Viven también y han vivido bajo la misma ley. Han vivido pues en las entrañas del mismo pueblo. De hecho, puede decirse que ciertamente invocaban al mismo Dios que debía ser adorado. O sea, ya habían sido instruidos. Sin embargo, dado que ellos se salieron de las atribuciones de su ministerio contra el pontífice Aarón, el cual había recibido tal dignidad por la gracia y elección de Dios, por disposición divina, sufrieron el castigo que correspondía a sus intentos ilícitos. Es decir, Dios también entonces interviene, incluso va a intervenir de manera directa. De hecho, ninguno de ellos pudo haber cumplido el resultado de sus ilícitas pretensiones. En pocas palabras, ninguno de ellos se salió con la suya y quedaron finalmente hundidos debido a su envidia y también a su sedición, como afirma Cipriano. Por último, decimos con franqueza que según las Escrituras, Dios no conoce a todos. En efecto, Dios no conoce el pecado y por tanto ignora cuanto le es ajeno. Así pues, como afirma la Escritura, Dios conoce a los que son suyos. Es decir,
conoce a los que cumplen sus disposiciones y no se entregan deliberadamente al pecado. Porque una cosa es incurrir en pecado y otra cosa es entregarse deliberadamente a él. O sea, una cosa es cometer pecado quizá por debilidad o por negligencia sobre todo, y otra cosa es cometerlo con plena voluntad. O sea, ya el hecho de cometerlo deliberadamente implica una situación muy distinta. Entonces, en todo caso, algo es claro. Aquellos cuyas acciones son indignas de Dios son también juzgados indignos del conocimiento de Dios. O sea, el que obra mal, a sí mismo se imposibilita el conocer a Dios. Se va a mantener, como dijimos, aparte. Se va a mantener ciertamente separado. Entonces no va a tener esta posibilidad de acceder al conocimiento de Dios. Dios pues no se digna conocer al que se ha apartado de él y le ignora. O sea, manteniéndose en este caso aparte. Ahí hay una cuestión que a veces también olvidamos por solo realidad de gracia, ¿no? O sea, como afirma Orígenes en las homilías sobre el Génesis. O sea, vuelvo a repetir, el que obra deliberadamente mal, a sí mismo se aparta del conocimiento de Dios. Tan es así que queda incluso apartado o separado de la comunidad que él ha conformado. Como ocurre aquí, Coré, Datán y Abiram quedaron finalmente separados de los demás hijos de Israel, ¿no? Quedaron separados y quedaron incluso sepultados bajo tierra. Así llegamos al capítulo 16, versículo 25 a 35. Moisés se levantó y se dirigió hacia Datán y Abiram mientras los ancianos de Israel marcharon tras él. Y habló a la comunidad diciendo: apartaos de las tiendas de estos hombres malvados y no toquéis ninguna de sus cosas para que no seáis castigados por todos sus pecados. Cuando acabó de decir estas palabras, se hundió el suelo sobre el que estaban, la tierra abrió su boca y se los tragó junto con sus familias y toda la gente de Coré y todos sus bienes. Ellos bajaron vivos con todas sus posesiones al Sheol. La tierra los cubrió y desaparecieron de en medio de la asamblea. Cuando la gente de Coré, Datán y Abiram quedó apartada del pueblo, se logró separar con ello a los demás del mismo crimen. Vean cómo aquí se ve también una cuestión de la sabiduría divina. Los erráticos se apartan porque Dios mismo dispone que los demás no queden involucrados en ese crimen. ¿Se dan cuenta? Lo que habíamos mencionado en los versículos anteriores. De hecho, la gente que quedó aparte, tal y como indicó Moisés, no tocó nada perteneciente a ellos. O sea, no estableció ningún tipo de contacto. Así pues, el pueblo, obediente a los mandatos del Señor y temeroso de Dios, debe apartarse de todo intento de sedición. Ya explicamos por qué. No solo sería por el hecho de atentar contra el orden establecido. Eso sería, digamos, lo más superficial que podemos decir. Es porque la sedición remite en último término a la envidia, que es lo que mencionamos. Y es esta envidia la que provoca, ¿no?, el oponerse a lo dispuesto por Dios mismo. Además, porque como sabemos, la envidia, lo vimos ya en la terapéutica de las enfermedades espirituales, es una pasión sumamente peligrosa. Además de que es causa de muchos y grandes males. De hecho, el pueblo mismo debe apartarse incluso de un obispo pecador y no mezclarse con el sacrificio del obispo sacrílego, como afirma el propio Cipriano en una de sus cartas. O sea, no porque sea obispo, si éste ha incurrido o ya se ha manifestado abiertamente como pecador, uno incluso tiene que apartarse de él, aunque sea obispo. No tocar ninguna de sus cosas, o sea, no relacionarse con esta persona en particular. Debe de mantenerse aparte, porque si no, eso atentaría contra nuestra propia comunión con el Señor. En todo caso, con este episodio se nos enseña que no debemos aspirar a la dignidad del sacerdocio por envidia, sino que debemos reconocer la elección realizada por Dios. Es decir, el sacerdocio no es algo obtenido por ciertos méritos y no puede ser algo buscado por envidia.
sino tiene que ser aceptado como una elección realizada por Dios en la propia vida. Es una cuestión de gracia, no es ni siquiera un propósito. Puede ser que haya personas que tengan a lo mejor intenciones muy buenas y lo piensen a través del sacerdocio, pero si no es la elección realizada por Dios para él, lo mejor es que no ingrese, que se mantenga ciertamente como un servidor en el pueblo del Señor, pero no precisamente como sacerdote. No debemos, pues, atraer sobre nosotros la severidad de una ruina que a final de cuentas solamente va a conducir a la perdición más absoluta. Y además una perdición que no solo se refiere a nosotros, sino a mucha otra gente que quedará de igual manera involucrada. Recuerden, el que obra mal arrastra a muchos otros tras de sí. De hecho, los sediciosos del pueblo de Dios y los separatistas de la sociedad divinamente ordenada, para ejemplo visible de la pena invisible, o sea, aquí vemos también cómo el Señor obra, ¿no? Da un ejemplo visible, pero en realidad, apelando a la pena invisible, fueron sepultados vivos en la tierra. O sea, no fue poca cosa lo que les ocurrió, ni siquiera significa que murieron antes de quedar enterrados, no, fueron enterrados vivos. Entonces no podemos tomarnos a la ligera este episodio narrado por las Escrituras, como afirma Agustín en La Ciudad de Dios. A final de cuentas, los vivos saben y sienten lo que se hace a su alrededor. O sea, imagínense lo que sería ser sepultado vivo. La asfixia, la angustia, o sea, no es cualquier cosa. Por eso, hablando entonces de la pena invisible, los que desciendan al infierno en calidad de muertos, porque esa es la muerte, en realidad, finalmente el infierno, sentirán el mal de su propia miseria. Porque muchos consideraban que después de la muerte ya uno no siente nada, uno queda en una especie de estado neutral. Gregorio Magno dice, no, no es así. O sea, incluso pues, ¿no?, los que desciendan al infierno en calidad de muertos, pues van a experimentar, a sentir el mal, ¿no?, al que les acarreó su propia miseria. Y por eso sería un sufrimiento eterno. No es que no se siente nada. No, claro, afirma Gregorio Magno, la realidad es que sí. Uno siente, pues, la desgracia de la propia perdición. En este caso, hablando ya de la pena invisible. Capítulo 17, versículos 1 a 15. Y el sacerdote Eleazar tomó los badiles de cobre que habían ofrecido los que habían quedado abrazados y los laminaron para revestir el altar, como memorial para los hijos de Israel, para que ningún profano, nadie que no sea de la descendencia de Aarón, se acerque a quemar incienso delante del Señor. Y no le suceda como a Coré y su gente, conforme a lo que el Señor le dijo por medio de Moisés. Toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró al día siguiente contra Moisés y contra Aarón, diciendo, vosotros habéis hecho morir al pueblo del Señor. Moisés dijo a Aarón, toma el badil y coloca sobre él fuego del que hay encima del altar. Pon incienso y marcha rápidamente hacia la comunidad y ofrece una expiación por ellos, porque ha salido la cólera del rostro del Señor y ha comenzado la plaga. Aarón hizo lo que le había dicho Moisés y corrió hacia la asamblea. Ya había comenzado la plaga en el pueblo. Añadió el incienso y ofreció una expiación por el pueblo. Esta figura nos parece indicar que los incensarios que la Escritura denomina de cobre son imagen de la Escritura divina. En efecto, al imponer los herejes a esta Escritura un fuego ajeno, es decir, una interpretación errónea que no es conforme al espíritu de la verdad, o sea, al introducir una significación perversa y una inteligencia distinta a lo que Dios quiere, y por ende, lo más importante de todo, contraria a la verdad, ofrecen al Señor un incienso que no es suave, sino detestable. Por eso, si llevamos al altar de Dios donde hay fuego divino, es decir, donde se predica la verdadera fe, entonces estos incensarios de cobre, o sea, las voces de los herejes, quedarán reducidas a cenizas y hasta la verdad misma resplandecerá mejor, como afirma Cesáreo de Arles en el sermón, algo que experimentaron en carne propia los padres de la iglesia.
Tuvieron que enfrentarse a multitud de herejes y al final estos quedaron reducidos a cenizas, pero la verdad misma resplandeció en mayor medida. Digamos que la intensidad de la luz que corresponde a la verdad quedó ciertamente intensificada. Ahora bien, tal parece que en muchas ocasiones la solicitud divina no sirve de nada. Y esto es algo también que nos debería de llamar la atención. En efecto, parece que a veces el Señor nos hace llegar advertencias, ¿no? Es solícito con nosotros, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no se te ocurra aquello, y parece que todo fue inútil. ¿O no es verdad que muchas veces fueron corregidos los judíos, pero sin que por ello pudieran alcanzar un verdadero propósito de enmienda? Vean cómo el propio pueblo han visto lo que le pasó a Datán y ellos mismos le reclaman tanto a Moisés como a Aarón. De hecho, esto es algo que también nos sucede a nosotros, ya que ciertamente somos corregidos de continuo, pero no mejoramos. Ese es el problema. O sea, el problema no es la corrección. Las correcciones se nos hacen llegar. Las correcciones las tenemos. El problema es que no por ello alcanzamos un verdadero propósito de enmienda, por muchas correcciones que atravesemos. En pocas palabras, se nos corrige, pero al final no mejoramos. Incluso parece ser que mientras más castigados, o sea, que mientras más severidad se aplique, por ejemplo, en las correcciones, entonces menos nos vamos a corregir. Como que más nos empeñamos en nuestro respectivo extravío. Por eso la Escritura dijo, al día siguiente el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón. ¿Y qué fue entonces lo que sucedió? Pues que fueron ajusticiados 14,700 hombres, consumidos por el fuego divino. Fíjense, en un principio por la sedición fueron 200 y tantos. Ahora son 14,700. Vemos cómo el mal que se va perpetrando, ¿no?, siempre va en aumento. Ahora, si todo el pueblo a la vez había pecado, si el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón, es decir, contra lo dispuesto por el Señor, ¿por qué no fue generar el castigo? O sea, ¿por qué al final no fue todo el pueblo aniquilado por el fuego divino? Pues porque el Señor es toda justicia, pero también es todo amor misericordioso. Y por tanto puede decirse que su bondad es mayor en términos de perdón. Aquí a veces es donde los criterios divinos y humanos chocan de manera frontal, porque se manifiesta que en efecto Dios es grande en perdón. O sea, si fue todo el pueblo, los que fueron castigados, no es una cifra insignificante, pero no es necesariamente equiparable al resto del pueblo en su conjunto. En pocas palabras, fueron muchos los castigados, pero fueron muchísimos más los que fueron perdonados. Así vemos cómo en efecto Dios es grande en perdón, pero también es severo al corregir, que ya lo habíamos visto la ocasión anterior. O sea, literalmente Dios no se anda con tonterías. Es rico en perdonar, pero también es severo en corregir. ¿Por qué? Porque se toma las cosas muy en serio, como afirma Salviano sobre el gobierno de Dios. Además, Aarón debía ser propuesto como ejemplo para todos. En efecto, cuando una terrible mortandad, la plaga, se extendía entre el pueblo a causa de los rebeldes, él se interpuso entre los vivos y los que iban a morir para detener a la muerte. Así pues, vemos que un hombre de mente y ánimo sacerdotal se ofreció como buen pastor, es decir, con devoto afecto por el pueblo, la grey del Señor, y así quebrantó el aguijón de la muerte. Entonces el sacerdote no solo está llamado a llevar a cabo los servicios litúrgicos, también está llamado a ofrecerse como buen pastor por el pueblo del Señor. Él pues también es una víctima. Y así es como vemos en este caso el por qué Aarón sirvió para ser ejemplo a los demás. Recuerden lo que había dicho el Señor, para que ningún otro fuera de la estirpe de Aarón se acercara a ofrecer incienso. Es decir, algo que debería de caracterizar a los sacerdotes, el sacrificio. De hecho, gracias a este gesto, a esta intercesión que realizaron, ¿no?, impidió que la mortandad, la plaga, siguiera avanzando.
¿No es además este tipo de ánimo el que todos deberíamos de tener? O sea, no solo los sacerdotes, sino cada uno de nosotros en tanto creyentes o discípulos de Cristo. O sea, ¿no es este ánimo de interceder por los demás, incluso de ofrecernos como víctimas por los demás, para que el daño no se propague, para que el mal no siga adelante, lo que nos debería de caracterizar en tanto creyentes? Pues evidentemente sí, como afirma Ambrosio en una de sus cartas. Por último, Moisés exhorta al sumo sacerdote a que ofrezca incienso en el campamento y pida por el pueblo, porque la plaga ya ha comenzado. Y al hacerlo, la ira del Señor se frenó. Ahora bien, pon atención y fíjate en el sentido más profundo de este relato. Fíjate cómo Jesucristo, el verdadero sacerdote, toma el incensario de la carne humana y poniendo fuego sobre el altar, es decir, su alma gloriosa, su amor ardiente, se coloca entre los vivos y los muertos, entre el cielo y el mundo. El Espíritu Inmaculado intercede pues por todo el pueblo. Es decir, aquí ya se está hablando de la intercesión que el Señor ha llevado a cabo en favor de todo el pueblo, o sea, de toda la humanidad en su conjunto. Y con esta participación ha hecho incluso que la muerte no pueda avanzar más. La ha frenado por completo. No estamos hablando de la muerte física, sino de la muerte espiritual, como afirma Cesario de Arles en el sermón. Pasamos pues al capítulo 17, versículos 16 a 28. El Señor dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa patriarcal, una vara por el jefe de cada casa patriarcal, 12 varas. Sobre cada vara escribirás su nombre. Sobre la vara de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues habrá una sola vara por cada cabeza de familia. Depositarás las varas en la tienda de la reunión delante del testimonio, donde me suelo reunir con vosotros. Y sucederá que la vara del hombre a quien yo elija florecerá. Así haré cesar las protestas con las que los hijos de Israel murmuran contra vosotros. Entonces vemos cómo en efecto, ¿no?, había frecuentes protestas por lo dispuesto por el Señor. Dios escogió a Aarón como sacerdote precisamente para que no prevaleciera en su elección la codicia humana, sino la gracia de Dios. O sea, que no pensaran que era por cualidades propias de Aarón, o sea, por cualidades humanamente pertenecientes a él, por lo que había alcanzado este sacerdocio, sino que había sido una elección gratuita, o sea, algo dispuesto por Dios mismo. Así ya comprendemos que la elección es una llamada celestial, y es esta llamada la que estamos llamados nosotros a responder. Por ejemplo, en términos generales, según el estado de vida que nos corresponda. Si es como consagrados, si es como laicos, si es como solteros, si es como casados, incluso si es como viudos o viudas. Dependerá de la llamada que recibamos. Así pues, nadie debe aceptar un honor por propio interés. O sea, no debemos hacerlo, pues, ¿no?, basados en los criterios del autobeneficio o la autocomplacencia. Tal elección debe corresponder a un llamado de Dios, tal y como sucedió con Aarón. De hecho, el propio Cristo nunca exigió el sacerdocio, sino que más bien lo recibió. Y además, el sacerdocio eterno, como afirma Ambrosio en sus cartas. Entonces, lo importante es recibir todo lo que el Señor nos quiere hacer llegar. Ahí es donde se nos dirige una llamada. Y es, digamos, esta llamada la que deberá ser correspondida por una adecuada respuesta por parte nuestra. Ahora bien, con la elección de unas varas se quiso manifestar lo siguiente. La palabra de Dios debe siempre reverdecer en el corazón mismo de cada uno. O sea, la palabra de Dios ahí se mantiene, pero como que no reverdece, como que no fecunda nuestra alma, ¿no? Pareciera que muchas veces se quedara al nivel de un ornato, una especie de adorno que tenemos, pero que no hemos dejado que nos fecunde profundamente. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que no nos ha fecundado, por lo menos no profundamente, porque seguimos empeñados en el antiguo modo de vivir?
O sea, seguimos apegados a las pasiones, a los criterios mundanos y en general, ¿no?, a lo meramente terrenal. En efecto, la palabra de Dios debe retoñar siempre en términos de enseñanza salvífica. O sea, también esta palabra está llamada a dar buenos frutos en términos de enseñanza salvífica. Por eso la vara de Aarón significa el resplandor de la predicación y la verdadera enseñanza. O sea que cada uno de nosotros, a su vez, en tanto fecundados por la palabra divina, estamos llamados a la predicación. O sea, el predicador no es el que se para delante de un púlpito y da un sermón, o aquel que expone un determinado tema. No, en realidad la predicación consiste en este reverdecimiento, en esta abundancia de fruto que ha producido la palabra en nosotros y que transmitimos a través de nuestra boca, por medio, por ejemplo, de las verdaderas enseñanzas. O sea que la predicación tiene que ver con lo que transmitimos en términos genuinos de rectitud. O sea, ya no decimos tonterías, pues, sino que nuestras palabras se ven acompañadas por la verdadera enseñanza. Ahí se ve cómo en efecto la predicación, ¿no?, ya es resultado de la fecundación que ha realizado en cada uno de nosotros la palabra divina, como afirma Ambrosio en Sobre José. Por otra parte, el sumo sacerdote era Aarón, y por eso únicamente su vara fue la que floreció. De hecho, al igual que la vara de Aarón floreció en el pueblo judío, así la cruz de Cristo floreció en el pueblo gentil. Sin embargo, el madero de la cruz no solo germinó, como sucedió con la vara de Aarón, sino que también floreció y hasta mostró el fruto de todos los pueblos que crecen. ¿Y cuál fue el fruto que ciertamente produjo? Almendras. Las almendras son nueces. Este fruto, en la primera envoltura, es decir, en la cáscara, es amargo. De hecho, podemos decir que es muy amargo. Si alguna vez han intentado pelar una almendra, ¿no?, con la boca, sabrán bien de lo que estoy hablando. Pero una segunda capa lo cubre y lo protege, la cual, si ya no posee el mismo nivel de amargor, tampoco puede decirse que sea precisamente comestible. Y finalmente aparece la tercera dimensión, que ya es dulce, y es de hecho lo que uno busca en tanto alimento. Es esto lo que verdaderamente alimenta al que lo come, no la cascarilla que cubre y protege, y mucho menos la cáscara. Pues bien, así es en la Iglesia de Cristo, en la doctrina de ley y en los profetas. O sea, en toda la revelación es así. En efecto, a primera vista, la letra es bastante amarga. Lo acabamos de ver, por ejemplo, cuando, ¿no?, la tierra enterró vivos a Coré, a Datán, a Abiram, el hecho de que se castigara a muerte al que había cortado leña en sábado. O sea, a primera vista, en un primer momento, la letra es bastante amarga. Pero no debemos quedarnos ahí, sino que tenemos que profundizar para buscar ese fruto dulce que lleva al interior. Por eso, una vez atravesado el sentido literal, ¿no?, llegaremos a esta segunda envoltura, donde se expresa en efecto la doctrina moral que nos ayudará a preservar y proteger bien lo que se lleva por dentro. O sea, el Señor, ¿no?, nos introduce por una vía literal hacia un sentido moral, que es lo que vamos a requerir para poder custodiar, preservar y proteger del mejor modo posible el verdadero fruto que se nos va a conceder. Por eso, la moral es inseparable de la espiritualidad. No son lo mismo. Y eso ya lo habíamos dicho en muchas ocasiones. Pero sí es necesaria para la preservación y protección del fruto que el Señor nos va a ofrecer. O sea, en pocas palabras, requerimos las virtudes para preservar bien las gracias que Dios nos va a conceder. Sin esta moral, nuestra vida espiritual se echaría a perder. De hecho, lo único que haríamos es provocar que el fruto se pudra. Por eso es importante la moral, pero no es lo máximo. Por eso moralidad y espiritualidad están relacionadas, pero no son idénticas.
Pero ya en tercer lugar, entonces, encontramos ese sentido secreto de los misterios de la sabiduría de Dios, o sea, el fruto verdaderamente espiritual, que son los sentidos, ¿no?, que se le atribuyen, al menos en sentido patrístico, a la Escritura. Un sentido literal, un sentido moral y el sentido espiritual, el cual es el verdadero fruto que contiene los misterios de la sabiduría de Dios. Y es justo de este alimento del cual se alimentan las almas santas, no solo en esta vida, sino también en la futura. Recuerden lo que dijo el Señor: este mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. O sea, es esta palabra, este fruto también de vida eterna, lo que alimentará a las almas, no solo aquí, sino también en el más allá, o sea, eternamente. Este es justo entonces el fruto del sumo sacerdote que se promete a los que tienen hambre y sed de justicia para que sean saciados. Pero vean también aquí algo importante, bueno, como afirma Cesáreo de Arles en el sermón: uno no llega al fruto dulce de inmediato, uno llega a este fruto dulce al último, atravesando antes, ¿no?, la capa que cubre y preserva, que es del sentido moral, e iniciando, sin escandalizarse, por el sentido literal, por aquello, digamos, ese cierto toque de amargor que nos ofrece en un primer momento la letra. Capítulo 18, versículos 1 a 32. El Señor dijo a Aarón: todo primer nacido de todo viviente, hombre o animal, que ofrezcan al Señor, será para ti. Ya se dirige aquí de manera particular a Aarón. El Señor dijo a Aarón: no tendrás ninguna posesión en su tierra, y no tendrás ninguna porción entre ellos. Yo soy tu parte y tu heredad entre los hijos de Israel. O sea, aquí ya le dio, digamos, las indicaciones fundamentales. Todo unigénito es un primogénito, pero no cada primogénito es unigénito. Un primogénito no es solo aquel a quien otros niños le siguen, sino aquel antes del cual ningún otro niño ha nacido. Así pues, la palabra de Dios definió lo que significa primogénito, o sea, significa todo el primer nacido. Pero el unigénito es alguien único. Este último, el unigénito, no es pues el que se le entrega a Aarón. El que se le consagra a Aarón no es el unigénito, es el primogénito. Es decir, el primero en nacer después de otros hermanos, como afirma Jerónimo en Contra el Vidio sobre la perpetua virginidad de María. ¿Por qué? Porque en primero en nacer, el primogénito, después de otros hermanos, es el que también servirá como guía y ayuda para sus respectivos hermanos que han llegado después. Se les da pues una indicación de rectitud. Ahora bien, ¿quieres saber finalmente qué diferencia hay entre los sacerdotes de Dios y los sacerdotes del faraón? Algo que sigue siendo aplicable hasta estos días. El faraón, y eso era digamos la práctica usual en el antiguo Egipto, daba tierras a sus sacerdotes. O sea, eran prácticamente trabajadores puestos a sus servicios, aunque en el ámbito de lo religioso. Pero estaban pues en manos del faraón. Los tenía contentos y complacidos, dándoles tierras, dándoles privilegios. De tal manera que entonces los sacerdotes del faraón no diferían mucho de un príncipe, porque eran poseedores. Esto caracterizaba a los sacerdotes del faraón. Y recuerden que el pueblo de Israel de Egipto ha salido. Entonces tiene muy clara también esta imagen en el caso de los sacerdotes. En cambio, el Señor no dona a sus sacerdotes porción alguna en la tierra, ya que Él mismo es su heredad. Por tanto, considerad a todos los sacerdotes del Señor y mirad en qué se distinguen, o qué es aquello que los debe distinguir del resto de los demás. Los que tienen su porción en la tierra y se ocupan de cuidados y negocios terrenos no son sacerdotes del Señor, son más bien sacerdotes del faraón. O sea, de acuerdo a lo indicado por el Señor en esta parte de la Escritura, los sacerdotes no pueden tener ningún tipo de propiedad. Porque el hecho de tener propiedades involucrará que se ocupen de los negocios que estos implican. O sea, no deben de tener ningún tipo de negocio terreno.
ya que de hacerlo entonces no serían precisamente sacerdotes del Señor, sino sacerdotes del faraón. Estos, los sacerdotes del faraón, cultivan el suelo, es decir, buscan hacer negocio y obtener ganancias y se mueven como cualquier otra persona. Pero al cultivar el suelo, descuidan las almas. Están más metidos en sus asuntos que en aquello que les corresponde, el cuidado intensivo y constante de las almas. De hecho, de las almas que se les ha encomendado. O sea, un sacerdote del faraón está metido en 1001 asuntos de este mundo, menos en lo que debe, en el cuidado de las almas. Desafortunadamente hay muchos sacerdotes del faraón, aún en estos tiempos, que tienen 1001 cosas, 1001 ocupaciones, menos la atención requerida a las almas. O sea, el descuido, pues, ¿no? Se traduce en términos del descuido de la gente. Pues eso es justo lo que quiere el faraón, pero no el Señor. O sea, el faraón lo que busca es que el sacerdote, al estar metido en tantos asuntos, finalmente descuide las almas. ¿Por qué? Porque le va a dar prioridad a aquello que le beneficie y por ende que le haga quedar bien con el faraón. Por eso el Señor prohíbe, de hecho, que se tengan posesiones, que se tenga cualquier tipo de propiedad. En tanto sacerdote no, porque su misión está plenamente consagrada al servicio, al cuidado y la atención de las almas. De hecho, estos sacerdotes se consagran al mundo, no a la ley, y se ve. O sea, en su propia manera de vivir, se ve qué tipo de consagración tienen. En su propia manera de vestir, de comportarse, se ve. O sea, no necesitan decirlo. De hecho, uno sí puede identificar o al menos distinguir con gran claridad quién es un sacerdote del Señor y quién es un sacerdote del faraón. O sea, en dónde está verdaderamente la consagración o de dónde viene la consagración que han llevado a cabo. Por el contrario, los sacerdotes del Señor no tienen posesiones. Nada de posesiones, ya que sus cuidados están únicamente dirigidos al cuidado de las almas. No tienen pues ningún otro tipo de distractor. Toda su vida está puesta al servicio de las almas que le han sido encomendadas, como menciona Orígenes en las homilías sobre el Génesis. Bastaría con conocer un poco la vida de San Juan María Vianney, o sea, el santo cura de Ars. ¿Qué posesiones tenía? Ni una. O sea, ni siquiera tenía estolas lujosas y mucho menos varias. Tenía una y ya bastante desgastada. Y ahí vemos cómo él, en tantos sacerdotes, patrono de los confesores, de hecho patrono de los sacerdotes, el santo cura de Ars, toda su vida estuvo consagrada exclusivamente al cuidado de las almas. Por eso estaba tan delgado, ¿no? Incluso podemos decirlo así, por eso es que estaba tan flaco, porque ni tiempo le daban de comer. Podía llegar a pasar en el confesionario hasta 18 horas, o a veces un poco más. Y cuando de repente tenía por ahí un espacio y se iba, ¿no?, a la cocina a comerse algo, pongamos una fruta, ¿no?, y alguien llegaba, ya la había tomado y le decían, padre, le hablan, o sea, era otra alma que lo requería, el cura de Ars nada más cerraba los ojos, olía la fruta, la dejaba y se iba. Ni siquiera es, no, dile que me espere, no he comido, nada. O sea, ya no vive para sí, no tiene vida propia, nada. O sea, todo está consagrado al cuidado de las almas. Ahí es donde se puede distinguir a un verdadero sacerdote del Señor de uno que en definitiva no lo es. Capítulo 19, versículos 1 a 10. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, esto es lo que el Señor estableció por ley y mandó diciendo, habla a los hijos de Israel para que se traigan una vaca roja sin defecto, que no tenga taras, sobre la cual no se haya puesto nunca un yugo. El que ha quemado la vaca lavará sus vestidos con agua, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Un hombre puro recogerá la ceniza de la vaca y la depositará fuera del campamento, en un lugar puro, para que la comunidad de los hijos de Israel la guarde para hacer el agua lustral del sacrificio por el pecado. El que recoge la ceniza de la vaca lavará sus vestidos y estará impuro hasta la tarde. Y será esto una ley perpetua para los hijos de Israel y para el extranjero que habite en medio de ellos. Se afirma pues que la ceniza del sacrificio debe ser la ceniza de una vaca roja.
la cual, una vez esparcida, santificaba a los corrompidos. Pues bien, aquí también entonces está prefigurada la pasión del Señor, que purificándonos nos salva para siempre. Luego, la cremación de la vaca roja guarda relación con el tiempo y la pasión de Cristo. Y la ceniza de la vaca quemada, que era guardada para la purificación de los impuros, hace referencia a la pasión de Cristo ya realizada, con la cual somos purificados cada día de nuestros pecados, como afirma Beda en Sobre el Tabernáculo. O sea, era otro modo distinto de referirse al Mesías sufriente. Y además, no solo a lo que iba a padecer, la muerte, sino a todos los resultados benéficos que iba a obtener por medio de su sacrificio. Por último, como hemos escuchado, el agua de aspersión purifica. Es lo que se utilizaba, ¿no? Revuelta pues con esta ceniza. De donde aparece que la aspersión del agua vale también a semejanza del baño de salud. O sea, al bautismo. Se está hablando del bautismo. Así le llamaban también a veces los padres. El baño saludable, el baño de salud, el baño de regeneración. Y cuando esto se hace en la iglesia, donde está la fe íntegra del que lo recibe y del que lo administra, todo puede tener valor y por ende llevarse a cabo por la autoridad de Dios y de la fe verdadera. Ahí es donde se encontraría esta rectitud, ¿no? De acuerdo con Cipriano en sus cartas. Capítulo 19, versículos 11 a 22. Esta es la ley para cuando un hombre muere en una tienda. Todo el que entre en la tienda y todo el que esté en la tienda quedará impuro 7 días. Toda vasija abierta que no esté tapada quedará impura. Recuerden que generalmente en las vasijas se guardaba agua, o vino, o aceite. Y se refiere a la que esté pues descubierta. La tapadera de una vasija o un lazo es el control disciplinar del silencio. Aquí se está hablando en un sentido ciertamente espiritual. Quien no se tapa con él, o sea, con este control disciplinar del silencio, es reprobado como si fuera una vasija impura y sucia, porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, a través de la boca se puede percibir qué hemos dejado entrar. Así pues, quien se entrega al alarde público y no se cubre con el velo del silencio, es entonces como la vasija que recibe todo tipo de suciedad, que deja que entre absolutamente todo, como afirma Paterio en la explanación a Números. Por eso es tan fundamental que nosotros estemos vigilantes sobre aquello que pretende ingresar a nuestro interior. Por ejemplo, a través de lo que vemos en las redes sociales o en internet o a través de nuestras lecturas. Debemos de tener ciertamente prudencia, de tal forma que no nos dejemos ensuciar de suciedad a tal punto que después incluso se manifieste en términos de alarde público. Capítulo 20, versículo 1. Toda la comunidad de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se estableció en Cadés. Allí murió María y allí fue sepultada. El desierto de Cadés tiene que ver con el espíritu de piedad. No olvidemos que cuando el pueblo de Israel llegó a aquel lugar, sufría la sed en la gran aridez de aquel sitio. Con esta lección se quiere enseñar que los corazones endurecidos de los pecadores pueden ser ablandados en las aguas de la sabiduría. O sea, uno puede pasar de las tinieblas a la luz, del error a la verdad, de la dureza de corazón al corazón de carne. Es esto, pues, lo que sucedió en Cadés. En efecto, para poder recibir el don de la fe, es necesario que primero se adquiera la sabiduría. Y vemos cómo el Señor, ¿no?, va conduciendo a todo el pueblo en su conjunto según etapas. Ya se verán versículos más adelante con mucha más precisión, bueno, como afirma Casiodoro en los comentarios a los Salmos. Y dentro de estas etapas, también es importante entender qué va primero. Lo primero es la adquisición de la sabiduría, para que entonces pueda recibirse en plenitud el don de la fe. Hay personas que tienen mucha fe, por usar esta expresión extraña, pero carecen de sabiduría. Y por ende su fe es débil, su fe se tambalea. Incluso podríamos hablar de una especie como de fe opaca, que no brilla,
¿no? Que carece de resplandor, justo porque carece de sabiduría. Entonces pidámosle al Señor que primero nos haga sabios para que después podamos recibir el don de la fe. O lo que es lo mismo, pidámosle que nos haga sabios para alegrar su corazón. Capítulo 20, versículos 2 a 13. La comunidad no tenía agua y se reunieron contra Moisés y contra Aarón otra vez. Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca y les dijeron: escuchad, rebeldes, ¿acaso podemos hacer manar agua de esta roca para vosotros? Moisés levantó su mano y golpeó la roca con la vara 2 veces. Y manó agua en abundancia, y bebió la comunidad y su ganado. El Señor dijo a Moisés y Aarón: puesto que no habéis creído en mí, y no me habéis santificado a los ojos de los hijos de Israel, por eso no haréis entrar a esta asamblea en la tierra que les he dado. O sea, pareciera aquí otra vez que la corrección es bastante severa. Y va dirigida sobre todo contra Moisés y Aarón, porque los dos estaban llamados a ser ejemplos ante los demás, sobre todo ejemplos de cómo santificar a Dios en esta tierra ante los demás. ¿Cómo se santifica a Dios en esta tierra? Confiando plenamente en Él. Ya habían visto y experimentado todo lo que el Señor había realizado. Porque ahora entonces parece que tanto Moisés como Aarón no están muy convencidos de lo que el Señor puede hacer y lo remiten a sus propias fuerzas. ¿Acaso podemos hacer brotar agua de esta roca? Veamos entonces. Moisés es reprendido duramente por Dios por haber dicho: ¿podré sacar para vosotros agua de esta roca? De hecho, recibe la indicación de que no entraría en la tierra de promisión. Así pues, cuando veo que a pesar de tan buenas obras no es considerado digno de perdón, realmente me doy cuenta de que es verdad aquello de que si el justo se salva con dificultad, o sea, si el justo no se salva sin esfuerzo, piensen en este caso en Moisés, de qué manera versículos antes, ¿no?, se expresó el Señor de él, cómo habló también de él, y de aquí no recibe una represión tan severa. Si el justo se salva con dificultad, ¿qué será entonces del impío y del pecador? Como se afirma en la primera carta de Pedro. ¿Qué será entonces de este? Como afirma Basilio de Cesarea en el prólogo sobre el juicio de Dios. Por eso los sacerdotes deben tomar precauciones y no deben disputar con Dios. En efecto, si Moisés y Aarón no merecieron entrar en la tierra de promisión por haber dudado, con mayor motivo nosotros, que nos sentimos aplastados por el peso de los pecados, no tendremos la fuerza necesaria para arribar al lugar de la promesa, como afirma Jerónimo en el Sermón sobre la Cuaresma. Y aquí volvemos a la cuestión de la gracia. Reconocer que para nosotros es algo humanamente imposible. O sea, llegar al cielo por cuenta propia no es posible. No obstante, sí se puede por la gracia recibida y concedida de parte de Dios. Ahora bien, la roca, recuerden, esta roca que Moisés golpeó 2 veces era símbolo de Cristo. Esta roca fue golpeada 2 veces con la vara de Moisés. Los 2 golpes también tendrían entonces un significado particular. Los 2 golpes significan los 2 brazos de la cruz. Así brotó el agua de salvación que muchos hemos bebido. O sea, estos 2 golpes eran ya los 2 brazos de la cruz, a la cual fue clavado el Señor, y al abrirle el costado brotó en efecto esta agua de salvación. Un agua de salvación que muchos hemos bebido, como afirma Agustín en el tratado sobre el Evangelio de Juan. O sea que si Moisés ciertamente dudó de Dios, Cristo es el único que nunca ha dudado de Dios, es decir, de su Padre, del Padre Celestial, del Padre nuestro. Nunca. Por tanto, solamente Cristo es el que ha cumplido en perfección, es decir, en absoluta obediencia, lo indicado por el Padre, no Moisés. Y eso es algo que también, ¿no?, se remite a Moisés, no tanto como una cuestión personal, sino como una cuestión de ejemplo. O sea, el comprender que al final Moisés seguía siendo tan humano como cualquiera de nosotros. En pocas palabras, Moisés no es el camino es Cristo.
Aunque para muchos sea Moisés, a quien siguen, aquí se ve que no, incluso por la reprensión que recibe de parte de Dios y una reprensión tan severa. O sea, el haber dudado ahí le va a costar no entrar a la tierra prometida, que no era poca cosa, porque se supone que todo lo que ha vivido en el desierto es para llegar ahí y que finalmente te digan que no vas a entrar. Justo por no haberlo santificado, es decir, por no haber mostrado la confianza de vida. Bien, en efecto, en el patíbulo de la cruz se levantan dos maderos. Uno, el que acogió sus sagradas manos extendidas. No estamos hablando en este caso del madero vertical. Pero el otro, el que sostenía todo su divino cuerpo, el horizontal, hacía referencia justo a esta cruz de la cual va a quedar suspendido el Señor. Así pues, aquella roca, fíjense, con esos solo dos golpes, ya era símbolo de Cristo. O sea, se está hablando de esta doble estructuración de la cruz a partir de dos maderos, que es lo que daría paso entonces finalmente a esta figura. De hecho, nos damos cuenta que caminamos por el desierto, es decir, por este mundo donde se tiene sed. Pero tener sed es algo bueno, ya que el tener sed nos invita a quedar saciados. En efecto, nuestra sed se saciará de la piedra en el desierto. O sea, a pesar de que nosotros atravesemos momentos sumamente difíciles, no por ello nos veremos desamparados por parte del Señor, aun cuando sea muy árida, quizá la experiencia de vida que estemos atravesando. Y esta piedra salvadora que aparece incluso aún en el desierto, es Cristo, porque es la única fuente que en verdad nos libera tanto de la sed como del desierto mismo. O sea, nos brinda, por decirlo de esta forma, ¿no? Nos brinda consolación, nos brinda apoyo, nos brinda ayuda. Él pues entonces, Cristo mismo, se deja golpear, se deja literalmente destruir para que de ahí brote el agua de salvación para el mundo entero, como afirma también Agustín en el Tratado sobre el Evangelio de Juan. Capítulo 20, versículos 14 a 21. Moisés envió mensajeros desde Cadés al rey de Edom para decirle: déjanos pasar por tu tierra. Marcharemos por el camino del rey y no nos separaremos ni a derecha ni a izquierda. A lo que respondió: no pasaréis. Lo importante en este caso es la indicación dada por Moisés, es decir, la indicación de que la trayectoria asumida va a transitar, ¿no?, fielmente por el camino del rey. Y el rey es Cristo, y que por lo tanto no habrá desviación ni a derecha ni a la izquierda. Y esto es algo importante, en efecto, porque el peligro de caer en el pecado es algo latente para cada uno de nosotros, ya sea porque nos inclinamos a la maldad, digamos, en este caso en particular a la izquierda, en lugar de mantenernos en esta rectitud indicada por Moisés en el camino que es Cristo, o bien a la derecha por ignorancia. En consecuencia, es necesario que alguien nos indique la dirección que hemos de seguir. Para esto es que son enviados mensajeros, tal y como hizo Moisés en su momento, o sea, para poder caminar por el verdadero camino regio sin por ello desviarse a un lado o a otro. Ahora bien, tal es la condición de nuestras pasiones, o sea, tal es pues nuestra humana condición real, y tan grande el cuidado del buen pastor por cada uno de nosotros, que siempre nos hace contar con alguien que sabe cuidadosamente guiar a las almas del rebaño para que no se extravíen del buen camino. Nos manda, por decirlo así, buenos pastores. Siempre hay uno que nos va a dar la indicación para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Así pues, tal pastor deberá dirigir muy bien a los demás en conformidad con las normas acertadas del regio pastoreo, el cual sobresale por ser recto, justo y digno de nuestro verdadero pastor Jesucristo. O sea, todo aquel que sea pastor debe caracterizarse por su rectitud, por su justicia y por la dignidad. Debe, como dijimos ya anteriormente, bueno, esto lo dice Gregorio Nacianceno en la Apologética, debe conducir por el camino recto a las almas.
y ayudarlas a que no se desvíen ni a un lado ni a otro. ¿De acuerdo? Vamos a dejarla entonces hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.